Bienvenidos al podcast de Diabesidad. Cada sábado nos reuniremos de las 16 horas en adelante con el doctor Alfredo Memijeneri, la licenciada Nilda Huerta y su servidora Erika Itiel. Además tendremos invitados como pacientes, amigos y personal de la salud, y nuestro objetivo es hablar de diabetes y obesidad, con un enfoque sencillo, ameno, agradable y sobre todo fácil de entender, porque muchas veces en el proceso no digerimos correctamente la información. Entonces, nosotros te daremos toda la información necesaria para que tomes la decisión de atenderte, de controlar, de prevenir las complicaciones, rehabilitar la diabetes o la obesidad y mejorar sobre todo tu calidad de vida. Para que conozcas más de diabetes y obesidad, hoy hablaremos en nuestro primer podcast de la definición de la diabetes. Y sin más, comenzamos. Doctor Alfredo, por favor, si nos puede comentar o nos puede más bien explicar y desmenuzar la definición de lo que es la diabetes. Ok, bueno, es importante que tengamos en cuenta que la diabetes para la Organización Mundial de la Salud es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglicemia, que es un aumento en la cantidad de azúcar en la sangre. Existen dos tipos de diabetes: la diabetes tipo 1, anteriormente denominada diabetes insulino dependiente, o juvenil, que se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina. Y la diabetes tipo 2, llamada anteriormente diabetes no insulino dependiente o del adulto, tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la inactividad física. También existe la diabetes gestacional, que corresponde a un aumento en la cantidad de niveles de glucosa que se detecta por primera vez durante el embarazo. Esa es la definición de la OMS. Yo ahí encuentro algunos problemas que hablaremos posteriormente en todos los podcasts que tendremos. Porque bien menciona que la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina. Por lo tanto, se traduce como un incremento en la cantidad de azúcar en la sangre. ¿Okay? Y es importante que tengamos en cuenta este parámetro. Si nosotros vemos, por lo tanto, es por desgracia la mayor cantidad de conocimiento que a veces tiene una persona. Y esto es lo que hace, hasta cierto punto, difícil en cuestión del manejo. ¿A qué me refiero? Estoy hablando de que una persona puede tener únicamente la idea de que la diabetes es un problema donde se sube los niveles de azúcar por deficiencia o algún problema a nivel del páncreas. Y veremos después que esto no es hasta cierto punto del todo único. Sí, claro. O sea, tenemos otra. Te voy a hablar, por ejemplo, de otro tipo de definición en donde, y esta la da un artículo que establece la Diabetes IMSS, se llama Eficacia del Programa de Educación en Diabetes en los parámetros clínicos y bioquímicos, que estableció el doctor Marco Antonio León Mazón, y ese lo encuentras en la revista del Seguro Social, que lo puedes encontrar en el 2012 en la revista del Seguro Social. Y ahí mencionan algo mucho más importante. Por ejemplo, dice: la diabetes es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por alteraciones en el manejo de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas derivadas de las deficiencias en la secreción o la acción de la insulina. Es una enfermedad discapacitante por los daños micro y macrovasculares provocado en diferentes niveles del organismo, que finalmente se expresan en formas tan diferentes como ceguera, daño renal o amputaciones en los miembros inferiores. Aquí llama la atención la definición en sí misma, que maneja que finalmente no es nada más los hidratos de carbono o los azúcares, sino que también tienen que ver evidentemente las grasas y las proteínas, y por lo tanto el metabolismo de estas tres sustancias se ven alteradas. Probablemente, si hablamos de este tipo de definiciones, pueden ser que sean pues hasta cierto punto
difíciles de entender de primera Sí, instancia. claro. No sé si a ti te quedó claro o en determinado momento hubo algún otro dato que te interesaría, por ejemplo, poder comentar. Sí, pues se me quedó lo de que es crónica y que es sobre todo discapacitante, porque esa palabra sí asusta, ¿no? Sí, De que yo, te va yo discapacitando. La verdad es que es la Ay, parte, ya veremos después que finalmente la diabetes es una enfermedad que afecta no nada más a la esfera de salud corporal, también afecta la salud desde el punto de vista psicológico, social e incluso de tipo sí, espiritual. Un punto muy importante que acabas de mencionar es la cronicidad. Y mucha gente te pregunta, ¿se cura? No, no se cura. sí, O claro. sea, mucha gente dirá, es que yo voy con alguien que me cura la diabetes. No, no te va a curar la diabetes. Sí, muchas veces platicando con pacientes y comentan que no, es que pues yo antes pensaba que me tomaba la pastilla y ya como que no existía la diabetes, ¿no? Ya pensaba que podía comerme todo lo que se atraviesa, ¿no? Y la realidad es que pues no puede ser así, ¿no? O sea, Yo creo que uno de los puntos que acabas de mencionar es eso, pensar que me puedo tomar únicamente la pastilla. Y lo que tienes que darte cuenta que es una enfermedad mucho más amplia en muchos diferentes sentidos. Tú hablaste que esta palabra de discapacitar sí, puede ser en determinado momento difícil o dura. hoy Qué sí. es lo que sucede en nuestro país, por desgracia? Sucede que mucha gente deja pasar y es parte de negar la enfermedad. Por desgracia en México tenemos esa parte donde no tenemos en cuenta, no vamos y abordamos la problemática. Y dejan pasar años. Y dejan pasar años. Y Sí. no dejan pasar años y va relacionado con que sí debemos de entender que después de 15 años que no llevas un control de diabetes, estás hablando de que puedes tener problemas secundarios, como dice finalmente la definición, micro y macrovasculares, ¿no? Es decir, que afectan la circulación pequeñita y la circulación más grande, y que esto es a nivel de diferentes niveles del organismo. Sí. Perdón, habíamos comentado que tenía que ver con ceguera, daño renal o amputaciones de miembros inferiores. Y esas son las complicaciones que empiezan a ser más importantes. No estoy diciendo que a partir de ese momento, 15 años ya. Me estoy refiriendo que a partir de los 15 años, las complicaciones se van a ver mucho más importantemente. La gente es Son, importante que por un día, por ejemplo, lleva 20 años de diabetes. Y ya dejó ir progresivamente dejando de ver. Y un día se queda ciego. ¿Por qué? Porque tuvo una hemorragia a nivel de la retina y eso favoreció que finalmente en ese momento, a partir de ese momento, empezara a tener lesiones mucho más importantes. eso puede pasar, Sí, o sea, después de quedarte 15 ciego años, de un de día ciego a al otro. otro, porque vas perdiendo la visión. Hasta que llega un momento, ¡pum!, te quedaste ciego de un ojo. Digo, eso te suena Y es difícil por la hemorragia. y es por la hemorragia dentro de la retina. Significó que los vasos pequeñitos se fueron Ay, quedando con circulación cada vez ujú. disminuida. Y por otro lado, también debemos de tener en cuenta que eso sucede a nivel del ojo, pero también sucede a nivel de los pies, donde la circulación se va Ok. haciendo cada vez más pequeñita. Y el paciente de pronto un día se lesiona porque deja de tener una adecuada circulación en las extremidades. Y una de las cosas que sucede es que por lo tanto se va dejando de sentir. Se puede meter a bañar con agua caliente, le abre finalmente a la parte del agua caliente, el mosaico se Sí. calienta y está hirviendo y no siente y se quema los pies. Pierde la Pierde la sensibilidad. sensibilidad, exactamente. Y otra de las cosas Ay, que pueden suceder, evidentemente, es el daño en el riñón. Porque el riñón es el que se va a encargar también de filtrar todos los compuestos que son finalmente no adecuados para el organismo. Y llega un momento en el que esos mismos compuestos, además de la disminución en la circulación, evita que haya, por lo tanto, una adecuada filtración glomerular, es decir, que el glomérulo dentro del mismo riñón filtre las sustancias adecuadas. Y conforme va pasando el tiempo, dice la gente, se tapa. Yo lo que les digo, sí, yo lo que les sí, digo es, imagínate que nuestro cuerpo te da cierta tolerancia. sí. Y estamos hablando que, por ejemplo, si yo tengo una zona en el ojo que se llama cristalino, y este cristalino puede llegar a un momento en el cual se va perdiendo esa nitidez de ser cristal. Yo les digo, por ejemplo, un cristal, yo le pongo miel todos los días le pongo miel. Le pongo miel. Evidentemente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a dejar de ser cristalino y lo que va, se Sí. va a poner opaco. Y Opaco. eso le sucede finalmente a la parte de nuestro cristalino, se va poniendo opaco, por un lado. Pero imagínate que agarras un tarro de miel y se lo Ujú. echas finalmente a la parte de
vamos a decir, de un baño, de donde está la cañería, por decir algo, Sí, donde sí. está el lavabo, ahí le echas finalmente miel todos los días. ¿Qué le va a pasar a ese tubo donde sale finalmente la parte donde se va a desaguar esa agua de ese lavabo? Si le echas todos los días miel, pues Pues sí, evidentemente se va a tapar, sí. ¿no? ¿Y qué pasa? Pues la misma circulación, por eso la circulación macro, los grandes vasos, o la micro, se va tapando. Y va a llegar un momento en el cual pues ya no va a filtrar la cantidad de sangre necesaria a esa y por lo tanto vas a tener problemas de amputaciones o problemas de infecciones o el riñón va a dejar de funcionar. Entonces, estamos hablando que por lo tanto le das un impacto muy importante a la definición de que tienes elevado a nivel de azúcar. Sí, Pero claro. como vimos en la segunda definición, también existen alteraciones en el manejo, no nada más de esos azúcares, también Sí. tiene que ver con grasas y proteínas, que tiene que ver con una falta o inadecuada secreción de insulina. La pregunta es, esa insulina se encarga, por lo tanto, de metabolizar no únicamente azúcares, pero también grasas y proteínas. Y a mí me ha tocado, y eso sucede todos los días, que el paciente llega y me dice, es que yo no tomo nada de azúcar, doctor. Yo no Sí. sé por qué, si no tomo nada, si no tomo Que finalmente piensa que refrescos, todo es el nada azúcar. es azúcar. Pero estás pensando Sí. solamente en el azúcar que le pones al café. Sí, sí, Y sí. hay diferentes tipos de azúcares. Hay azúcares que son muy complejos, por ejemplo, el que tiene la papa o el que tiene el arroz, que son azúcares de otro tipo, que son almidones, que tienden a tener otro tipo, ¿no? Y entonces la gente dice, es que yo no como nada de azúcares. Pero el problema radica no nada más en ese punto, radica Sí, no también solo en la es el parte, azúcar, ¿no? no, sino Nada más también es. tiene que ver con la parte y el metabolismo de otros factores. Y dentro de esos otros factores tiene que ver también con la presencia o del manejo principalmente de grasas. ¿Qué grasa? La saturada. Si tú me dices, ¿con qué se va a tapar las arterias que vamos? No hablamos de azúcares, hablamos de grasas. Y entonces esas arterias se van tapando con grasas. Por eso a veces llegas y dices, ¿cómo andas de colesterol? No, ni sé. Y de triglicéridos tampoco sé. Pero Del el colesterol azúcar, bueno, o del azúcar tampoco. Porque no se toman tampoco los niveles de tampoco. azúcar. Y van pasando años y en determinado momento dices, oye, ¿y cómo estás de tu azúcar? ¿Cómo estás de las grasas? ¿Cómo estás? Y va pasando el tiempo. Si tú mismos la parte de definición, la diabetes tipo 1, que se llama en la parte juvenil, se da Sí. en gente extraordinariamente delgada. Juvenil. Lo que era antes era diabetes tipo juvenil, que no producía suficiente cantidad de insulina. Eso significaba que tú a los 5 años, 10 años, Sí. 15 años, en determinado momento ya tenías diabetes. Tienes diabetes. Pero el Ok. problema radica en que finalmente es porque no produce insulina de por sí desde que naciste. Porque es ya Ese páncreas dejó de funcionar. genético. Genéticamente ya no produce insulina. Ok. Sin embargo, la diabetes tipo 2 se considera de adulto, pero bueno, finalmente la parte importante es que a través del tiempo, y eso sucede además en México muy notable, ves el clásico Sí. paciente obeso que tiene sobrepeso en forma muy importante y de pronto un día se volvió diabético. Porque en determinado momento Le dio un susto. le dieron un susto, o le iban a asaltar, o alguna situación, y de pronto ya tuve diabetes, ya tembló, o una cuestión de ese estilo, pensó que iba a darle coronavirus, y de pronto ya tiene diabetes. No, estás hablando que para eso, al menos 15 años ya tuviste antecedentes de algo que se conoce Sí, como claro. síndrome metabólico. Es decir, antes de que tengas diabetes, tienes síndrome metabólico. Pero nunca le diste manejo. Y no supiste que finalmente las alteraciones en la insulina se presentaron desde hace tiempo, no en el momento actual, sino desde hace tiempo. Entonces tú me vas a decir, y esa es a lo mejor una pregunta que pudiéramos ver, la diabetes por lo tanto es un problema de salud pública porque tiene que ver con muchos años, ¿no? Sí. Donde afecta finalmente a muchos mexicanos y la Muchísimos. parte problemática tiene que ver que pudiste haberlo controlado Antes. porque en determinado momento dejaste todo el tiempo a que tu insulina tuviera niveles altos, bajos, etcétera. Nunca te preocupó estar finalmente gordo, obeso y nunca hacías ejercicio y parte de la problemática que estamos teniendo, por lo tanto, es que se dio a través del tiempo este problema y lo que sucedió es que pronto un día ya tienes diabetes. No, al menos 15 años o 20 años ya tenías alteraciones de este estilo. Sí, ya se venía acercando, ¿no? O se estaba formando la diabetes, ¿no? Es como que Exactamente. un día estás bien y al otro ya amaneciste con diabetes. Según No. esto, en el mundo existen más de 140 millones de personas que tienen problemas de diabetes.
que tienen finalmente, la gran mayoría, el 80% tienen diabetes tipo 2. Y esa cifra si te espantó, es uno de los puntos importantes que podríamos tener. La encuesta nacional de salud, por ejemplo, en el 94 indicó que la prevalencia de diabetes era del 9% en mayores de 60 años. Y aquí probablemente te llame la atención que esta misma encuesta mencionó que en la población de mayor 20 años ya era 7.5%. La pregunta es, ¿qué es la prevalencia? La prevalencia es precisamente cuando ya tienes no es la incidencia cuando aparecen casos nuevos. La prevalencia es cuando en determinado momento ya hay casos y se mantienen. Entonces, si la incidencia de coronavirus, no había coronavirus, de pronto llegaba coronavirus, la incidencia es muy alta de coronavirus. Pero aquí sucede que cada año van siendo nuevas personas las que van manejando. Hay un dato por ahí que menciona que en México existen 24 millones de personas con problemas de prediabetes, es decir, van a ser diabéticos a través del tiempo, 24 millones. Y existen más de 10 millones de personas que tienen problemas finalmente de diabetes. Al final de cuentas, o sea, esas personas prediabéticas muy probablemente un gran porcentaje van a ser diabéticos. Vamos a ser mayor cantidad de diabéticos que antes, sí. Y además debemos de tener en cuenta algo, la diabetes por sí misma es primera causa de muerte en nuestro país. No es el COVID. O sea, vamos a llegar probablemente a tener mayor cantidad de incidencias en este año, sí. Pero en México en general, por todas las muertes, primera causa de muerte. Van a ver los cardiólogos que van a decir, no. La primera causa de muertes son los infartos. Pero hay que tener en cuenta que el 50% de los que se infartan son diabéticos. Sí, y obesos, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Entonces aquí un punto básico en esta situación es la manera en la cual nosotros tenemos que tener en cuenta que la diabetes tiene una definición y tiene una importancia que debemos de tener en cuenta. Sí, claro. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a seguir con la definición en el segundo podcast que va a salir del próximo sábado. Vamos a estar cada semana aquí con ustedes. Sobre todo que queremos informarles de manera que puedan entenderlo, ¿no? Porque muchas veces hay cosas complejas que hay que desmenuzar. Claro. Entonces, pues síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube. Entonces, suscríbanse, compartan para que podamos seguir creando conciencia y seguir informando a la gente. Y nos vemos en el segundo capítulo el próximo sábado. Perfecto. Que les vaya muy bien. Nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias. Gracias. Síganos en Diversidad. Gracias.